amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de nuestro programa ¿Cuál es tu pasión? Y me encuentro muy contenta en esta ocasión con un amigo que se llama Leonardo Alejandro Echavarría, que vamos a platicar de otros temas como es periodismo, poesía, también de enfermería y de varias cosas que él nos va a contar. Y pues le doy la bienvenida a Leonardo Alejandro. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Y bueno, pues tú, ya sé cuáles son tus pasiones, pero necesitamos que tú nos contestes, que la esencia del programa es esta pregunta que se llama ¿cuál es tu pasión? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, tengo pues dos pasiones muy dentro del alma, del corazón, que es el periodismo y la enfermería. En estas dos ramas que la vida me ha bendecido en dedicarme a lo que me gusta, que me apasiona, y todavía encima recibir una remuneración económica, pues yo lo considero una bendición. Y me quiero ir primero por este reconocimiento, estos premios que has recibido en tu carrera como periodista. Platícanos un poco porque se tiene que subrayar que toda esta dedicación de muchos años estás recibiendo ya los frutos, además de los frutos personales que claro que tienes, estos reconocimientos. Platícanos un poco de eso. Sí, pues bueno, dicho sea de paso, este año cumplo 33 años en el periodismo y sí, también es como un mensaje para los jóvenes que están iniciando en esto, que a veces quieren las cosas de rápido, así express, y a veces las cosas tardan un poco, pero sí, los frutos han llegado después de muchos años de trabajo. Recientemente acabo de recibir el premio municipal de periodismo deportivo por videoreportaje aquí en Tampico. Y en diciembre del año pasado, el premio Alas al mejor programa deportivo del 2025. Mira qué bien. ¿Este programa deportivo lo presentas en radio o por redes sociales? Es en televisión y en redes sociales. Mira, ahí estamos viendo en estos A momentos la ver. imagen. Ajá, Ahí con aquí te están entregando el premio a la presidenta municipal. Así es, el premio municipal del deporte Tampico 2025, categoría de videoreportaje, que fue para un atleta muy especial que tiene síndrome de Down, tiene trastorno de déficit de atención y otras situaciones. Entonces, él es un atleta muy destacado, es seleccionado de Tamaulipas, es en carrera atlética, en lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, juega fútbol también, es un muchachito que tiene 16 años, pero la verdad que es un ejemplo de vida. Quienes no han visto el reportaje, los invito a verlo ahí. Está en mi página en Leo Chavarría TV. Leo Chavarría TV. Así es, ahí, y en Deportes, que es la otra página. ¿Y el deportista cómo se llama? Él se llama Santiago Reina Campos, ahí lo pueden encontrar. Y por el reportaje que le hiciste a él te dieron este reconocimiento, Me dieron este este premio. reconocimiento porque relató ahí su historia de vida, los logros que ha tenido deportivamente, y como se los digo y se los remarco, además de ser un ejemplo como deportista, es un ejemplo de vida porque él, a pesar de tener pronósticos médicos en contra, de no tener una gran expectativa de vida, actualmente tiene 16 años y se desarrolla en todos estos deportes y además baila, también le gusta mucho bailar, está en la Escuela Campeones de Corazón de ahí de la Unidad Deportiva de Tampico, participa en el carnaval, o sea, ya ahorita está ensayando para el carnaval. No, la verdad que es un muchachito que había que dar a conocer más su historia porque de repente tenemos héroes, yo les llamo héroes así deportivos, héroes de vida, que hay que contarles la historia a todos los demás para que lo conozcan y también pueda convertirse en un ejemplo para alguien que cree que las cosas no son posibles. Claro, que ha vencido y ha sobrepasado sus limitaciones y como tú dices es un ejemplo de vida. Qué interesante, hay que verlo en Leo Chavarría TV, ahí está posteado el videoreportaje y quienes quieran también, él tiene su página también de Facebook, Santiago y su mundo, así lo encuentran. Santiago y su mundo, qué interesante. Bueno, y platícame cómo inicias tú. Aquí hay, bueno, fotografías que vamos a platicar aquí, son dos fotografías en una, ¿no? Sí, la dualidad que tengo en la vida, en la del lado izquierdo, donde estoy, bueno,
conduciendo un evento porque también me contratan como maestro de ceremonias. Y al lado derecho pues estoy con mi vestimenta de enfermero, tengo la licenciatura también en enfermería y trabajo ahí en el Hospital Psiquiátrico de Tampico, así que mando saludos también a todos mis compañeros por allá. Bueno, ¿y cómo empieza tu mundo en el periodismo? ¿A qué edad empiezas? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol o todos los deportes? De hecho, me gustan todos los deportes. Yo practiqué de niño el atletismo, aunque no lo parezca ahorita, pero estaba yo muy delgado, era un niño muy veloz. El fútbol también lo practiqué hasta hace unos años de manera amateur. Y esporádicamente practicamos de repente cuando hay oportunidad, cuando el espacio lo permite. Pero esto del deporte siempre lo traje desde pequeño, mis hermanos también fueron futbolistas, mi padre fue parte incluso de la selección de Tamaulipas de fútbol en los años 60, 70, ya lo traigo en la sangre. Entonces, a la par de que comienzo a estudiar la carrera de comunicación, yo me titulé en el 94, en el 93 nos estamos remontando, ahí están los inicios, en Radio Grupo del Golfo, una empresa que la llevo en el corazón porque fue la empresa de radio que me abrió las puertas. Ahí estoy con dos de mis amigos de la carrera, en aquel entonces empezamos a hacer el servicio social, estamos ahí en la playa, andábamos reporteando en motos, andábamos en motos con los primeros celulares, que eran unos ladrillotes, Lorena Mata y Aristeo Lugo, mis amigos, que hasta la fecha conservo su amistad. Ahí estoy compartiendo micrófonos con el contador José Antonio Purón, con David, mi gran amigo David también, y Amalia Ábalos, quienes fueron parte de mi primera oportunidad. Ahí estamos en Radio Grupo del Golfo, ya unos años después que se realizó como una especie de reencuentro de ese equipo de trabajo. Radar se llamaba el noticiario radiofónico, Amalia Ábalos era nuestra jefa, David en ese entonces también compartimos muchas experiencias ahí lo conocí y hasta la fecha pues tenemos esa gran amistad. Ahí estoy en el Sol de Tampico platicando con el Jaibo del Olmo, mundialista por México, tan pequeño, una visita que hizo y llegó ahí a la redacción y ahí me ven embobado platicando con él porque en ese entonces pues era también mi ídolo, venía de un mundial, de jugar con las Águilas del América, que también es mi equipo. Y así fue el inicio en aquel entonces, ahí estoy con varios compañeros de trabajo del Sol de Tampico. En medio está don Rubén Díaz de la Garza, que en paz descanse, que era el director de nuestra compañía periodística, un hombre que era un sabio en esas lides del periodismo, la verdad. Yo considero también el Sol de Tampico como una gran escuela, ahí aprendí muchísimo y él compartía también el conocimiento que tenía con todos nosotros. Ahí estoy en una mesa de la redacción, llegué a ser el jefe del departamento de corrección varios años y la verdad que era un trabajo que también disfrutaba muchísimo. Ahí estoy con mi compañera Loreleni Cano, Omar, a quien le mando un gran saludo. Teníamos el noticiero radiofónico ahí en las instalaciones del Sol de Tampico, 3 años estuvimos al aire con la información de nuestra zona y ahí bueno en algunas coberturas ahí en el Estadio Azteca que ya empecé con mis páginas en redes sociales, en Sport TV que fue la primera que también me brindó esta oportunidad. Estoy en el Estadio Tamaulipas y una entrevista con el Piojo Herrera en su momento cuando vino con el América aquí a Altamira a jugar la Copa, cuando Altamira tenía un equipo en la Liga de Expansión, los Estudiantes de Altamira, y ahí con Citlali Quintá, quien es la entrenadora de gimnasia rítmica de la selección juvenil, que nos ha dado tantos éxitos ahí en una cabina de radio con mi amigo Pepe González, que también es comunicólogo y le encanta este asunto. Así fue como comencé. Ahí tenemos el programa de Pura Lucha, que fue el programa de televisión en el 10.1. De lucha libre. De lucha libre, que llegamos a tener el número 1 de rating aquí en nuestra zona. ¿En qué año fue eso? Fue en el año de 2021, 2022, si no me equivoco. Aquí con la mejor luchadora del momento, Stephanie Baker, en una entrevista que le realicé en la Ciudad de México y bueno, ella la verdad ha estado triunfando
Vino aquí a Tampico, también la entrevisté la vez que vino y siguió y te puedo decir sin afán de presumir que tengo una amistad con ella. Esta entrevista me la concedió cuando ya era famosa mundialmente y accedió totalmente, coincidimos en la Ciudad de México, me brindó esta entrevista y por ahí ya tenemos agendada una próximamente. Ella está en Estados Unidos brillando y sigue siendo muy humilde, muy sencilla. Ya me dio el sí, ya no más falta concertar por ahí la fecha para poder entrevistarla de nuevo. Bueno, ahí el premio Salas en diciembre por el mejor programa deportivo de 2025, Los Analistas. Ese lo transmitimos en Invetel TV a las 4 de la tarde cada viernes con mis colegas Adolfo Cobos y Karina Crisanto. Ahí estoy, bueno, en el hospital psiquiátrico, en otra de mis pasiones que disfruto muchísimo, la enfermería con los enfermos de salud mental que tenemos ahí en nuestra institución y que es algo que, bueno, yo considero una gran bendición, le reitero. Entonces, estudiaste 2 carreras, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la licenciatura en Enfermería. Así es. ¿Qué fue primero? La comunicación, la licenciatura en comunicación. Ajá, y luego, ¿cómo llegas a esta otra que, pues nada que ver, ¿verdad? La enfermería. ¿Te pasó algo? ¿Algún familiar estuvo enfermo? ¿O cómo decides dedicarte a la enfermería también? Mire, yo considero que, por ejemplo, la comunicación fue algo que desde niño, porque yo veía el programa de Noticias 24 horas y mi ídolo en el periodismo era el joven en aquel entonces, Heriberto Murrieta, daba los deportes, y de ahí yo adopté ese gusto por la comunicación y que fue ya hasta la fecha lo que me tiene aquí. Y lo de enfermería fue algo que ahí sí como que el destino me fue llevando por ese camino. De pequeño yo soy el menor de 3 hermanos, le estoy hablando por ahí de los años 80. Mi abuelita materna venía a visitarnos, venía de Ciudad Camargo, Chihuahua, sufre un accidente automovilístico en la carretera, tienen que operarla de emergencia, una situación en su cráneo. Y entonces mis padres la reciben en casa y pues obviamente había que atenderla, yo era el menor y yo colaboraba con mi mamá en ese entonces, que en paz descanse los dos, y yo noté que sentía padre, sentía bonito el que hacer eso con mi abuelita, ayudarla con lo que yo pudiera. Después en el camino, obviamente, mis 2 hermanos, por cuestión del destino, les toca trabajar fuera siempre de aquí. Yo me hago responsable de mis padres y cuando ellos también enferman, pues prácticamente yo me hacía cargo de ellos. Decía yo, ya lo veo ahora y digo, era un enfermero sin título, un cuidador, ¿verdad? Ajá. Y sentí yo también mucha satisfacción de eso. En el camino después, lo que es la vida, una cuñada, esposa de mi hermano mayor, me brinda la oportunidad de poder trabajar en el psiquiátrico. Ella trabajaba ahí, ya recientemente se jubiló, licenciada en Trabajo Social, Hilda Rivera, quien le agradezco esta gran oportunidad que me brindó. Le entrego yo mis papeles como cuestiones y bueno, a ver qué pasa. Me dan la oportunidad de ingresar y yo entro pues por la carrera que tengo de la licenciatura en comunicación, entro al área administrativa, a varios puestos ahí. Después veo la oportunidad que brindan ahí en el hospital. Si uno quiere tener un crecimiento, había oportunidad en el área de enfermería. Entonces decido yo estudiar, tomármela en serio, estudiar primero la enfermería general. Hago ahí, me brindan la oportunidad también de hacer mi servicio, mis prácticas, estudio la licenciatura y después se me da la oportunidad, me llega el código de enfermero y pues así es la historia. ¿Y has estado todo el tiempo ahí en el hospital psiquiátrico? Estaba haciendo un recuento, ayer ingresé en el 2009, entonces yo pensé que tenía menos años, pero no. Ya. Oye, pero para ser enfermero, pues se tiene que tener una pasión, pero sobre todo ese don de servicio. Así es. Porque en todo momento tienes que estar pendiente de tu enfermo, de asistirlo en todas las necesidades,
no nada más de alimentación o de los medicamentos, sino de limpieza. Tienes que tener mucha humanidad, Así un sentido es. de humanidad, ¿verdad? Y de ser pues un compañero en esos momentos de desgracia o de tristeza, no solo con el enfermo, sino también cuando tienes contacto con los familiares. He visto en este hospital psiquiátrico, igual en el de al lado, que es el Hospital General, que también va mucha gente a auxiliar a todas esas personas que tienen un paciente ahí adentro y que la verdad, pues a mí me ha tocado también estar apoyando a algún paciente y que va mucha gente a dar comida, a regalar café. Platícanos un poco de esas necesidades que nosotros como ciudadanía pudiéramos cubrir. Porque a veces dices, ay, quiero dedicarme a ayudar, pero no sé a qué. Hay mucha gente que lo necesita fuera del hospital. Sí, acaba de describir excelentemente lo que es la labor de enfermería. Es una labor muy humana y que obviamente se necesita tener esa vocación y el don de servicio, porque no solamente es con el paciente, sino también con los familiares, como lo ha descrito. Y esta situación que usted lo ha palpado, cuando van a estar con sus familiares, a veces no hay manera de que puedan estar dentro de la institución. Entonces, como ahorita que hace mucho frío, que las temperaturas están bajas, hay gente que llega con cobijas, con café, con alimentos, y esas son situaciones con las que se puede apoyar a toda esta gente. En la cuestión de la institución médica, se aceptan también donaciones, por ejemplo, hay gente que apoya, lleva pañales, nos llevan guantes, soluciones, alcohol, con lo que la gente puede apoyar, porque a veces, pues digo, no voy a tratar de tapar el sol con un dedo, a veces la situación pues no está al 100% en cuanto a insumos por cuestiones de presupuesto, cuestiones del gobierno, ¿verdad? Que ya sería hablar de otro tema. Y se recibe muy bien la ayuda, siempre la gente también, hay instituciones que nos apoyan y son bien recibidas todas estas ayudas. Y hay bastante gente interna en el hospital. Es necesario que exista. Y bueno, yo sé que no es tú eres un enfermero, un licenciado en enfermería, pero ¿cuáles son las enfermedades mentales que tú ves más y son ocasionadas porque por el estrés, sobre todo siento que todo lo emocional que no somos capaces de superar nos llevan y aceptar, nos llevan a situaciones de enfermedades que a veces no sabemos cómo salir del laberinto de esa enfermedad mental, ¿verdad? Sí, de hecho, la cuestión emocional y que ahora lo vemos mucho, tenemos casos de jóvenes, incluso niños que son muy hiperactivos, tienen esta situación, y ahí sí hay especialistas, se llama paidopsiquiatras, son psiquiatras especialistas en niños, y si usted aprovecha la ocasión, si usted tiene un niño que es muy hiperactivo, que a lo mejor no lo puede controlar, llévelo al hospital psiquiátrico. Yo he visto casos de pacientes, niños que llegaban y que la mamá no los podía controlar en la sala y los viera ahora, hacen su vida ya normal en la escuela, socialmente, los cambian. Obviamente el apoyo de los padres de familia que siempre están sobre ellos es muy vital. Y también hay muchos casos pues de depresión, de algunas situaciones emocionales que viven los jóvenes, el rompimiento con una pareja, el perder su trabajo. Ahora con la situación de la pandemia que vivimos se recrudeció muchísimo esta situación y hay un gran incremento en estos casos. Obviamente también hay casos que ya genéticamente traemos pues algún problema mental que se va desarrollando con el tiempo y el consumo de sustancias y el consumo de alcohol también a algunas personas les causa algún trastorno, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, por citarles algunos,
y ahí se reciben y se les da el tratamiento. Obviamente algunos no tienen una cura total, pero se puede controlar y llegar a tener una vida, digámoslo, normal. Claro, fíjate que yo sí confío mucho en el hospital psiquiátrico que hay aquí, porque yo lo he comentado en alguna ocasión ya, incluso aquí en el programa, que yo estuve enferma en hace aproximadamente 23 años, más o menos, cuando el director era el doctor Víctor Joffre, y yo estuve enferma de una depresión que la verdad no sé ni cómo caí, pero que es muy difícil salir, y me lo detectaron con la enfermedad que se llama pánico, que es una enfermedad muy terrible, que es discapacitante, porque yo en aquel entonces no podía casi ni caminar sola, ni estar sola, necesitaba estar acompañada. Y recuerdo que mi hermana Gabriela me dijo, vamos al hospital y para que veas cómo está la gente que no se atiende y cómo puede avanzar tu enfermedad a estar ya internada. Y lo que yo no sabía y que quiero que sepa la gente es que hay una consulta externa, que tú no necesariamente tienes que ir a hospitalizarte, sino que puedes acudir a la consulta con los psiquiatras que hay ahí, que tienen un protocolo de atención. Y yo fui y desgraciadamente no recuerdo el nombre del doctor que me atendió, y me atendió muy bien, y me acuerdo que me explicó cuál era mi problema y cómo tenía yo que salir sin medicamentos de esa enfermedad, que era la aceptación y hacer sobre todo los pensamientos positivos. Y de verdad que sí le recomiendo a la gente que si te sientes en una depresión, que si algún familiar tuyo está en un problema de salud mental, que no dejen que esto crezca, porque a mí me empezó por una depresión y fue creciendo hasta el grado que estuve casi discapacitada de manejar, de salir a la calle, un miedo terrible tenía. Y sí fui al hospital psiquiátrico hace como 23 años, yo tenía 47 años, y me curé, me adoran mucho, y estoy muy agradecida. De hecho, no volví porque fue tan bueno el psiquiatra que me atendió, que no me quiso dar medicamentos, me dijo, usted va a poder sola, y que salí adelante. Claro, hay casos tal vez más graves que requieran ya de un apoyo de medicamentos, pero no te mediques, ¿verdad? Eso es importante que lo comente. Sí, claro, por supuesto que sí. Y yo es algo que recalco mucho con las personas que puedo darles ese mensaje. Si uno siente que alguna situación, por ejemplo, si diagnostican diabetes, ¿con quién vamos? Con el endocrinólogo. Alguna situación del corazón, con el cardiólogo. Entonces, hay especialistas precisamente para estas inestabilidades emocionales, los psiquiatras, los psicólogos, y hay que acudir con ellos, y ellos están ahí, nos pueden brindar su ayuda profesional, porque están autorizados para ello. Hay que aprovecharlo, a veces hay que romper ese tabú, porque mucha gente piensa ir a una institución psiquiátrica o simplemente ir a una consulta privada con un psicólogo o con un psiquiatra, la gente lo dice. No me gusta utilizar la palabra loco, pero es la que utiliza la gente en general, y no es así. El hecho también, lo que acaba de comentar, pueden ir a consulta, ahí se les valora y se les puede indicar un tratamiento a base de terapias sin necesidad de medicamento. Quienes requieren un medicamento obviamente también tienen un seguimiento, y ya en casos muy extremos que requieran un internamiento, pues también, si es necesario y el familiar está de acuerdo, se les interna, pero todo siempre buscando el bienestar tanto del paciente como de los familiares. Entonces, creo que hay que romper ese tabú que todavía existe. Se puede ir a recibir la ayuda, y como usted es un caso también, un ejemplo, le ayudaron, y bueno, gracias a Dios no necesitó de más o de ser internado, un tratamiento farmacológico que a veces es necesario, y yo lo voy a decir aquí abiertamente para que vean que todos necesitamos en algún momento. Yo, cuando falleció mi señora madre, ella me falleció estando sana aún, y de un día para otro, nada más de repente me fallece, y para mí fue un golpe muy duro. Entonces, yo tuve el apoyo de mi esposa, de mis hijas, pero llegó el momento
en que yo sentí que solo no podía, ni con el apoyo de mi familia. Entonces, ya trabajaba yo en la institución y pensé una noche, dije, bueno, si los tengo a la mano, ¿por qué no aprovecharlos? Y pasé con ellos, me atendieron excelentemente y requerí de un tratamiento. Yo tomé medicamentos para poder estabilizar mi situación emocional y gracias a Dios lo superé, gracias a los médicos, a mi familia y aquí estamos. Claro, lo que no debemos es automedicarnos, porque todo el mundo ahora está de moda en las mujeres, que todo el mundo te dice, tómate un Tafil, y en realidad yo conozco personas que han ido aumentando la dosis del Tafil porque si sienten alguna situación de paz y van incrementando y llega un momento que ya te enfermas tu cuerpo y te haces adicto al Tafil y entonces ahí te encargo porque no lo vas a poder detener y vas a dañar toda tu salud. Por eso tenemos que ir a manos de profesionales. Y además la consulta es muy accesible. Yo me acuerdo que no sé cuánto pagué, pero a lo equivalente hoy a 200 pesos, ¿cuánto es lo que cobran? Sí, qué bueno que me toca ese punto. Anteriormente se cobraba, y eran cuotas simbólicas, por decirlo así, y a veces hasta se exentaba el pago cuando se hacía un estudio socioeconómico y detectábamos que las personas pues les era complicado y se les exentaba. A raíz del gobierno de López Obrador, él cambia ese sistema y decide que sea gratuito para todos, solamente con la excepción de que quienes ya tienen una derechohabiencia en alguna institución, caso Pemex, Sedena y Pemex también, o el IMSS, a ellos en aquel entonces, antes de esta etapa, se recibía a los pacientes y ya después, bueno, entre hospitales se hacía el cobro, ¿no? Ahora no, ahora sí se les atiende, que también quiero aclarar esto, luego la gente dice, es que he llevado a mi paciente del seguro y no me lo atienden. No es así. Como ustedes tienen una derechohabiencia, se les recibe, obviamente, se les recibe en urgencia, se les hace una valoración, los médicos les dan un documento donde indican lo que tiene el paciente y se remite a la institución, obviamente, la que sea el caso, para que ahí se siga el tratamiento. ¿Por qué? Porque en aquel entonces López Obrador dijo hay que darle preferencia a la gente que no tiene derechohabiencia. Entonces, claro. y es totalmente gratuito. Entonces usted simplemente va con una copia de su CURP, una copia del INE, a la consulta y se le recibe y todo y es sin ningún costo. Oye, Leonardo, y ahora, Leonardo Alejandro, ahora hemos visto muchas enfermedades que son producidas y que a veces no entendemos por la adicción que hay de los niños a los celulares, al iPad, al internet, que de hecho se privan y hacen, pues ya es una, como neuróticos, cuando los padres le tratan de quitar el celular. Entonces yo creo que en el hospital psiquiátrico también a ti como padre te van a guiar de cómo quitarle esas adicciones a los niños, esas conductas que no son normales, que niños que se quieren pasar todo el tiempo en el celular y que a veces son provocados por los padres porque veo que desde chiquito, porque ya plácate, antes era ten el cuernito, el pan de dulce, ¿verdad? Ya plácate, ten el cuernito y ahora es ten el celular y entretente, en lugar de que el padre se ponga a realizar actividades culturales o deportivas o académicas. Es muy fácil entretener al niño con el teléfono y resulta que también se hace una adicción. Platícanos de los casos que tú has visto en este sentido, de los niños. Sí, también nos llegan pacientes, niños y adolescentes también, que los padres los llevan por esta adicción, porque se vuelve una adicción a estos aparatos, a los teléfonos celulares, a las computadoras, porque llegan incluso a estar solamente frente al monitor de la computadora y hay alguna reunión familiar o alguna fiesta, no acuden a ella por quedarse en la computadora. O si llegan a ir, incluso todavía dicen, bueno, voy, pero si me llevo mi tableta, me llevo mi celular. Y lo hemos visto en las fiestas, están los niños con su celular, con su tableta,
y ni cuenta se dan de lo que ocurre en la fiesta. ¿Y qué pasa? Pierden ese contacto social que debe de haber, ese lazo también entre padre y madre que nunca lo va a sustituir un aparato electrónico, y crecen viéndolo de manera normal, y ahí es el problema, porque no es una situación normal. Y sí, también se recibe apoyo ahí para ellos, para que vayan teniendo ese desapego de estos aparatos, que también no es fácil. Nosotros lo vivimos a diario, pero lo utilizamos como una herramienta de trabajo, y a veces es inevitable estar al pendiente porque recibimos algún mensaje, alguna llamada para cuestión laboral. Entonces sí, con los niños también se les apoya mucho, a los niños y adolescentes, y a los padres de familia, para que también ellos sepan cómo ir manejándolo, porque sí, en ocasiones o se les va a descargar o se les descarga, y ya el niño entra en pánico, no sabe qué hacer, porque su vida es así, estar con el teléfono. Oye, bueno, cambiando drásticamente de tema y de pasión, también me comentaste cuando llegaste aquí a mi estudio que también te gusta mucho la poesía, que escribes, que eres articulista. Platícanos un poco de qué escribes. Empecé de joven en la secundaria, ya sabe, pues no soy muy agraciado físicamente, no soy guapo, entonces yo tenía que utilizar otras tácticas, y me di cuenta que el escribirle a lo mejor a los chavos no escriben cartas, pero le escribía yo mensajitos, cartas a la chica que me gustaba, a mis amigas, y como siempre también tuve ese don de la facilidad de escribir, y yo notaba que les gustaba. Entonces se me hizo ya también un hábito. En la escuela pues obviamente también a veces nos pedían realizar trabajos, me los seleccionaban, y yo dije, caray, entonces sí tengo algo de talento en esto. Y ya con la vida diaria, pues cuestiones de mis vivencias, o a veces que una amiga me platicaba su situación, y sobre eso yo escribía un poema, un escrito, y a veces se los regalaba, y me comentaban ellos que pues sentían bonito, porque era como que ellos estar contando su historia a través de lo que yo escribí, y seguí con esa pasión, y que es una asignatura pendiente, porque siempre he tenido esa intención de los poemas, de publicar tu libro, publicarlos, hacerlos públicos, porque hasta la fecha son míos, o gente conocida, o a quienes se los he regalado, pero sí me gustaría algún día sacar un libro, y bueno, pues parte de eso es en mi trabajo, el escribir los guiones de lo que voy a hacer. Yo soy de la vieja escuela, de que primero concibo la idea, la plasmo luego en escritura, la convierto en un guión, como en el caso de los videoreportajes, y sobre eso me vienen las imágenes, la cuestión visual, y lo voy armando. Pero sí, todo parte de tener que escribir algo, mis notas, cuando tengo que hacer también alguna nota deportiva. ¿Y escribes que en pluma, o escribes en tu celular o en tu computadora? Soy también de la vieja escuela, tengo mi librito. Ajá. Y siempre lo cargo, porque a veces se me viene alguna idea o algo y la apunto. Y en ocasiones, a veces, pues si la tengo guardada en la maleta y no quiero que se me escape, en el apartado de notas del celular, ahí lo escribo. Eso es muy importante, que cuando tenemos la idea hay que anotarla. Sí. Porque definitivamente si se puede escapar, a lo mejor regresará otro día ese pensamiento, pero es importante llevar tus notas. Sí, porque en ese momento está pendiente que publiques tus poemas. Los poemas, y por ahí también, esto no lo he contado, mi pasión también, siempre me ha gustado muchísimo el cine, y por ahí tengo algunos diplomados en cine que he estudiado. Recientemente estuve en una película, hice un pequeño papel, una producción aquí de jóvenes tan pequeños, Ámbar, les mando saludos. Pero siempre con la idea de que también tengo algunos guiones o pequeñas historias, nada que ver con lo deportivo, sino cuestiones de hacer algo personal en ese sentido, que bueno, espero que también algún día. Y también me comentabas que has participado en lectura de poemas, de poesía en voz alta, en algunos, cuando estuviste
con el licenciado Chirinos, ¿verdad? Platícame. Sí, él me brindó la oportunidad cuando estuve en el Ayuntamiento de Tampico, en la sección de cultura, que le encanta todo eso, entonces... Pues que nos vuelve a invitar, a Sí, mí que también nos antes vuelva me a invitaba y invitar. yo no me he invitado, hay que invitarlo al programa. Ahorita está David. en Madero y anda muy activo también, anda haciendo muchas actividades y cuestiones culturales, deportivas. Y sí, creo que le falta también volver a intensificar eso de la lectura, porque va muchísima gente, hay gente que le encanta también, que les gusta esto también de la escritura, de la poesía. Se lo vamos a comentar por ahí, mañana le voy a mandar un mensajito. Oye, ¿y tú cómo te ves en unos años? Porque eres padre de familia y tus hijos también están involucrados en esto que haces del periodismo o de la enfermería, o ellos en qué están, qué han aprendido del padre. Ellas, fíjese que siempre también son pues mis fans, Itzel y Ariana, que las amo, a mi esposa Irma también. Ellas actualmente pues ya hicieron en su vida de pareja, pero siguen siendo muy cercanas a nosotros. Tenemos todavía la convivencia, incluso salimos. Pero ellas obviamente sí nos admiran a nosotros en lo que nos desempeñamos, pero ellas, ninguna de las dos se encaminó ni por el periodismo ni por la psicología. La más pequeña, que ahorita, bueno, pues ya es una señorita, ella sí le gustó mucho la cuestión del modelaje, de concursos, de belleza, y tuvo una etapa muy, muy bonita, llegó a ganar varios concursos. Me la pedían muchos fotógrafos para pues sesiones de fotos, para publicidad, y le encantó. Pero bueno, obviamente, pues de eso no, ella vio la situación de que a lo mejor no iba a poder vivir de eso y decidió ella también continuar su camino. Ella estudió psicología, un poquito más apegado a lo que es la cuestión de enfermería. Y ella vive ahorita en la Ciudad de México y allá se dedica a eso. Y mi otra hija, la mayor, ella empezó a estudiar, a ella le gustó el lado de la abogacía, el querer estudiar todo eso de las cuestiones criminales y por influencia también de lo que veíamos las series de televisión. Pero yo siempre les dije, yo no los voy a obligar que hagan lo mismo que nosotros, porque a lo mejor en la etapa, a mis hermanos les tocó, que mis papás en esa época todavía era de que tú vas a estudiar esto, y obviamente les escogieron una carrera que a ellos no les gustaba. Cuando ya me toca a mí, pues yo fui el afortunado, ya estudia lo que tú quieras, ya no te voy a decir. Y yo con ellos igual, ustedes lo que ustedes quieran hacer, yo siempre los voy a apoyar, ya sea que no sea enfermería ni que no sea comunicación, no importa. El chiste es que ustedes hagan lo que les apasiona. ¿Estudiaste comunicación aquí en la Universidad Autónoma? En la UAT, sí, soy orgullosamente ¿De qué UAT. generación eres? Es 91-94. 91-94, cuando todavía no terminaban. Entonces eres más joven que yo, porque yo estudié leyes del 85 al 89. No coincidimos, pero sí ahí en la UAT que tengo también muchos gratos recuerdos. Hay gente que luego me pregunta y muchos dicen, oye, si regresaras el tiempo, ¿qué etapa te gustaría retomar? Muchos dicen la secundaria, la prepa. No, yo escogería la universidad. Para mí la universidad, una gran época en cuestión de aprendizaje, de madurez también emocional, y que me dejó esa etapa, y laboral también, por supuesto, esa etapa me marcó mucho para lo que soy en este momento. ¿Quiénes fueron tus maestros ahí en la facultad? Recuerdo al maestro Jorge Nieto Malpica de televisión, un máster, la verdad. El licenciado Sergio López de Nava, que está también ahí con Chirinos. Ajá. Recientemente lo vi y lo saludé y platicamos un rato ahí y fue grato también que él se acordara de mí, porque digo, tantos alumnos que hay. La maestra Angélica Aparicio, también muy buena, la maestra en comunicación. Y se me vienen ahorita algunos otros, no quisiera que se me escapen. El maestro Carlos Frigar también en expresión verbal, un maestrazo que a veces era la última hora, nos tocaba de 8 a 9 de la noche cuando ya estaba uno pensando en ir a cenar a la casa.
y al principio se nos hacía complicado porque él llegaba con toda la energía a darnos la clase como si fuera la primera del día. Y después le agarramos ese gusto porque la expresión verbal es muy básica a veces, y yo creo que todavía hasta la fecha lo tengo. Luego mi esposa me dice, ya, deja quietas tus manos. Pero es que fue parte del aprendizaje con él, al que le mando un saludo si llega a ver esta entrevista. Algo que también me marcó mucho, una ocasión que estábamos en clase, que me tocó exponer, y me hizo ese comentario, oiga, yo lo veo que usted habla con sus movimientos, es parte de lo que usted cuando habla, y es un buen complemento. Yo lo veo a usted como que sí trae algo ahí que, y bueno, pues no se equivocó. Y cuando a ti te tocó los primeros reportajes, hablabas de que lo hacías con un celular. Ahora hay mucha tecnología. Antes, ¿cómo era salir a la calle? Con una grabadora incluso, ¿no? Sí, eran unas grabadoras pues de este tamaño, con el cassette de pilas, y era un sufrimiento cuando a veces que se nos llegaba a acabar la pila, porque Sí. y pues con la libretita también llevábamos nuestra libretita reportera para escribir. La moto, andábamos en moto en aquel entonces, eran unas motos Yamaha, David, ¿te acuerdas? Andábamos reporteando en la madrugada, incluso cuando se hacían operativos de alcoholemia, de tránsito, ahí andábamos David y yo. David Cosío era el delegado de tránsito, sí, en aquel entonces, y los celulares por acá grandotes, los podíamos parar así. Y pero sí nos tocó, y luego llegábamos a la redacción, y pues era el noticiero radiofónico, había que escribir las notas en las máquinas de escribir, de esas que si se le iba uno mal el dedo, se lo lastimaba horrible. Papel calcante, las hojas revolución. Nos tocó esa etapa romántica de escribir en esas máquinas, y bueno, posteriormente pues ya en la computadora, y hasta la fecha que ahora incluso en el celular lo escribimos y en ese momento se puede enviar y subir a la red Y ahora tienes la instantáneamente. oportunidad que nos dan las redes sociales de que puedas hacer tus entrevistas y publicarlas en las plataformas que pues la mayoría son gratuitas, ¿verdad? Y que podemos llegar a más gente, y hay un avance increíble en todo eso, ¿verdad? Sí, 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 y sobre todo bien utilizado, porque es algo que también tenemos los de la vieja escuela. Ahorita que tengo aquí el micrófono recordé, el licenciado Sergio Ayala Díaz, que en paz descanse, maestro de radio, un día nos dijo cuando empezábamos ahí a hacer ya algo en las cabinas, y nos dijo, cuando ustedes encienden el micrófono, tienen, parafraseando al cómic del Hombre Araña, tienen un poder que ustedes no se imaginan. Al público que lleguen, así sean 3 personas, una sola persona, lo que ustedes digan en ese momento a través del micrófono los puede influenciar de manera negativa o positiva. Entonces, tienen esa responsabilidad de que cuando enciendan un micrófono, piensen bien lo que van a decir, porque somos un medio de comunicación y tenemos que brindar un mensaje adecuado, pero por supuesto también con responsabilidad y con veracidad, que es algo que de repente siento que se ha perdido un poco, a lo mejor por subir la nota primero o por tener muchos likes, y de repente después tienen que pedir disculpas porque resulta que lo que publicaron no fue cierto y que era nada más un rumor, y entonces ¿cómo quedan? Y yo es algo que conservo hasta la fecha. Muchos me dicen, por ejemplo, una contratación de un jugador, oye, que ya anunciaron que viene fulanito de tal. Recientemente Jürgen Damm, un jugador que estuvo en Tigres, ya lo daban por un hecho, y no es Y así. en la Jaiba Brava. En la Jaiba Brava. Y no fue así. Yo tenía mi información de que se lo ofrecieron a la directiva, si hubo ahí tratos, pero el sueldo era muy elevado, entonces le dijeron que no. ¿Y qué pasó? Que los que ya lo habían anunciado de que ya viene Jürgen Damm, pues después tuvieron que decir que no. Entonces yo siempre cuando subo ya la información es porque tengo la fuente que ya me confió realmente,
la Oye, autenticidad. Leonardo, ¿y te vas a los partidos de la Jaiba Brava? Me voy a los partidos de la Jaiba, me voy incluso Y ahorita están en la Liga de Expansión. Liga de Expansión, pero también en la gira del campeón, ¿no? Así Porque es. estuve escuchando que estuvieron en Ecatepec, creo que ganaron, y venía toda la gente muy contenta. Y cuánta afición. Platícanos un poco de la Jaiba Brava, que a lo mejor la gente que no hemos sido aficionados desde chicos, no sabemos muy bien, pero tiene ¿cuántos años? La El Jaiba estadio, Brava, sí, el estadio Tamaulipas, pues ha sido ahí cuestión de polémica, porque a veces ha sido un factor para que los equipos o las franquicias se queden o no, pero la Jaiba Brava como tal, y que es algo que luego a veces la gente confunde un poco, qué bueno que toca el tema. Sí. En los años 50, que fue el Tampico campeón, 52-53, que fue campeón de liga, era el Tampico Fútbol Club, así era el nombre oficial. La Jaiba Brava ya nace en el 82-83, cuando los líderes petroleros en aquel entonces, Joaquín Hernández Galicia y Salvador Barragán, compran la franquicia de un equipo que jugaba en San Luis Potosí, Atletas Campesinos, lo traen para acá y que dijeron, ¿cómo le vamos a poner? Entonces les ocurre lo de la Jaiba Brava, esa jaiba mecánica que hasta la fecha se preserva, y el nombre, porque siempre ha habido encono que si yo soy de Tampico, no quiero a los de Madero, y que si los de Madero no quiero a los de Tampico, cuando realmente pues somos una misma ciudad. Le pusieron Tampico entonces, y Madero. ¿qué dijeron? Lo sometieron Tampico, a votación y ahí a la par estaba el nombre, entonces dijeron pues Tampico Madero. Y además dicen que está en el límite construido la mitad en Tampico y la mitad de Madero, ¿será cierto? Es cierto, sí. La línea del medio campo divide, un sector está la media cancha en Tampico y la otra media cancha está en Ciudad Madero. Y es un caso único en el mundo, está incluso en el récord Guinness, el único estadio que está así en dos ciudades al mismo tiempo. Oye, y entonces, pero la afición, aunque se haya denominado de distinta forma, la afición es la misma, o sea, en Tampico hay mucha afición por el fútbol. Claro, Tampico y Ciudad Madero y bueno, también Altamira, que siempre vienen también a apoyar a la Jaiba Brava. La gente, independientemente de los que nos guste el fútbol y apoyamos al equipo, llámese como se llame. Entonces, ¿por qué? Porque representa a nuestra ciudad, nuestros colores, y por eso es que se genera esta pasión. Ahora llegó a estar en primera división también, en esa época dorada de los 80s, equipos que venían aquí se iban goleados, así llámese América, Pumas, Cruz Azul, los grandes del fútbol mexicano. Y la gente en esa etapa pues se enamoró mucho de ese equipo. Y nos quedamos acostumbrados a tener equipos protagonistas. Entonces, después que han venido en otras divisiones inferiores, la gente sigue con esa exigencia y el equipo ha respondido como tal, así es segunda, tercera división, Liga de Expansión, siempre está en los primeros lugares, siempre califica la liguilla y sigue consiguiendo campeonatos como hasta la actualidad. Y se está poniendo de moda. Fíjate que yo iba al estadio a ver los partidos en el 80, como tú dices, porque mi papá iba. Y dejé muchos años de ir y ahora como que se ha vuelto una moda que te invitan y que se pone muy padre el ambiente y que pues han estado como reconstruyendo el estadio, porque a lo mejor a uno como mujer luego siempre tienes que pensar, oye, y están bien los baños y están bien los accesos, no hay problema en las salidas, porque a veces estar en un lugar donde caben, no sé si caben 10,000 personas o cuánta gente cabe ahí. Ahorita el estadio oficialmente le caben 18,000 personas. Fíjate, 18,000 personas, entonces, y ha estado lleno, porque yo he ido varias veces que me han invitado, pero ahora acostumbro como sí seguir los partidos y ha habido eventos padrísimos. A mí me gusta mucho la porra, que siempre están. Admiro mucho a la gente de la porra de la Jaiba Brava porque no se calla ni un momento. Digo, qué barbaridad, cómo está. Y es una zona como exclusiva de la gente
que todos son esa porra gigante que hacen los partidos padrísimos, ¿verdad? Sí, le ponen color al partido, el sentimiento y obviamente contagian a toda la demás afición y a los jugadores, quienes incluso he tenido la oportunidad de preguntarles, oye, ¿y realmente sienten ese apoyo de la gente? Y dicen, sí, claro, por supuesto que se siente. A veces tenemos el partido muy complicado, vamos perdiendo y de repente escuchamos que la gente nos empieza a impulsar y que empiezan a hacer la ola y sacan las banderas. Ah, eso también la ola es impresionante. Sí, y nos motivan y sacamos el extra y sacan adelante el partido. Entonces, es una comunión muy bonita que incluso equipos de primera división ya la quisieran, tener esas entradas, tener esa comunión con la gente. Hay equipos que no llenan ni siquiera 3/4 partes de su estadio, entonces, y les llama mucho la atención ver que no es una primera división y sin embargo el estadio siempre tiene muchísima gente. Sí, oye Leonardo, ¿y qué te falta por hacer como periodista? ¿A quién te gustaría entrevistar? De la gente que tengas así como una lista que digas, me gustaría mucho entrevistar ahorita a tales personajes. Muy buena pregunta, ya me puso a pensar porque regularmente pues siempre vamos planeando a veces sobre la marcha o a veces sí tenemos ciertos objetivos, pero ahorita que me lo pregunta, tengo también un podcast que ya invité a David para seguir haciéndolo porque ahorita me quedé en el capítulo 3. Pero ahí invito ahora sí que de diversos ámbitos. Entonces, mi meta ahorita, y a ver si los convenzo, es entrevistar a los alcaldes de nuestra zona conurbada, de tanto de Tampico, Comadero y de Altamira, porque en el podcast que yo hago trato de sacar siempre, me voy a ver muy vintage, muy retro, el lado B de las personas. Porque mucha gente conoce a los alcaldes en su trabajo diario, en sus actividades, pero no conocen lo que hay detrás de ellos cuando ya están fuera del cargo público, lo que hacen con su familia, sus gustos, el por qué se iniciaron, como por ejemplo en esta entrevista que me empieza a sacar muchas cosas a mí y que me gustaría que la gente también conozca de ellos, ¿no? Porque a veces también se hacen críticas muy a la ligera y ellos pues también tienen sentimientos, tienen sus lados que desconocemos y que también me gustaría que la gente conozca para que los comprendiera un poco mejor y tengan una idea más fiel de lo que es cada uno de estos personajes. Pero sí, ahorita inmediato así sí me gustaría el podcast con alguno de los alcaldes. ¿Y esos dónde los transmites? Eso los ¿En transmito Spotify o a través de Facebook y luego los replico en YouTube, los subo a YouTube. También es en vivo, también, o solo la voz? No, los hacemos así como estamos platicando en vivo, con cámara y todo. En ocasiones, de acuerdo a la persona, a veces me piden ellos, ¿sabes qué? No soy muy bueno para hablar, mejor lo grabamos por si me equivoco y ok, lo grabamos. Y hay quienes me dicen, no, a mí me gusta más en vivo, porque yo soy de los que en vivo, a mí me gusta siempre, siento que es más espontáneo, fluye más y de acuerdo, pero yo me adapto porque también yo entiendo que a lo mejor el invitado su mejor cualidad pues no es hablar en público y luego a veces ya les encendemos la luz, la cámara, en una charla antes platicamos muy bien, pero apenas encendemos o el micrófono y ya se me quedan así sin hablar, entonces pues, yo me adapto a lo que ellos digan. Claro, pues está muy bien la idea de entrevistar a nuestros presidentes de la zona conurbada, nada más que se den tiempo y sí sería muy padre conocer también el lado humano, el lado de la familia, de qué propósitos tienen para después de dejar el cargo, etcétera. Ojalá lo logres, que llegue la invitación a ellos y que acepten. Y también me gustaría saber si te has dedicado también al periodismo, por ejemplo, de nota roja. Esa es un poco difícil cubrirlo, ¿no? Sí, pues de hecho comencé por ese lado cuando estuve en el noticiario Radar, pues era misceláneo el asunto, lo que surgía. Pero posteriormente que ingreso también al Sol de Tampico, empiezo y regularmente así es, empieza uno por la nota roja y
es la mejor escuela que puede haber. Sí, ¿verdad? Porque el hecho de describir alguna nota roja es complicado porque, por ejemplo, en aquel entonces en El Sol, ahorita ya es un poco más abierto con lo de las redes sociales. Incluso hasta publican la foto tal cual. Sí, también muy, muy grotesco a veces. Y entonces ahí tenía uno a veces que describir para la nota del periódico el evento de sangre o sangriento sin llegar a caer en la exageración o en lo grotesco. Entonces ahí aprendía uno a redactar su nota para poder expresar todo lo que había ocurrido sin necesidad de caer en palabras que pudieran lastimar la sensibilidad de los lectores. Y en el camino, pues obviamente esa, para mí, y yo siempre lo he dicho, la cuestión también de la radio, el tratar de describir cuando yo me comunicaba con César Baeza, a quien le mandamos un saludo, y me decía, ¿qué me tienes, Leo? No, pues tengo esto y esto otro. Bueno, órale. Y hay que Y a recorrer la describir, ciudad. sí, Hay que recorrer la y ciudad todo el recorrer la día, ¿o qué? ciudad, A ver qué me topo. Sí, a ver qué me topo. Y entonces, sí, es parte, y a veces el contacto también, pues con las personas, que es algo que también le alimenta mucho el trabajo periodístico, pero sí, así fue. Y reportajes también de la actividad artística, cuando vienen los grupos, cuando también, vienen, eso eso es de estar bien padre. También porque me tú toca. como prensa, pues llegas, hay que darle paso a la prensa, y algunos artistas me imagino que sí les dan el acceso para la entrevista. Pues aquí tenemos muchos artistas muy seguido por este foro tan bueno que tenemos, que es el auditorio tan grande, no nada más del metro, sino también el centro de convenciones y la Expo, y eso estaría muy padre. A mí me gustaría como decir, estoy en la prensa y llego a entrevistar, y lo hice. Fíjate que cuando vinieron en una obra ay, ¿cómo se llama? Lucía Méndez, vino también el Ángel del Rock. Laureano Me Brizuela. invitaron unos amigos que eran periodistas, le dije, ay, déjame entrevistar. Qué padre eso, ese lado del periodismo, ¿no? Sí, también en ocasiones, bueno, me toca cubrir también cuestión de espectáculos, y es bonito porque a veces los artistas conceden entrevistas, hay otros que no y se respeta, pero también tiene su lado bueno el redactar ese tipo de notas, el cubrir. Y la oportunidad, ahorita que lo has señalado, en mi caso también en el periodismo deportivo, personas o personajes que uno creció admirándolos, por ejemplo en el caso de Laureano Brizuela, que en la época del rock de los 80s, pues todos lo admirábamos. Lucía Méndez, no se diga, por las telenovelas, y que luego la vida te presenta la oportunidad de poder entrevistarlos, y también uno controlar esa emoción, porque claro, no se puede uno desbordar, ¿verdad? Pero es muy gratificante, yo también lo digo, el poder entrevistar gente que uno admira, y se los he dicho antes de iniciar o después de terminar la entrevista, de que en su momento para mí me marcaron una etapa de la vida y que los admiro, y ahora tener la oportunidad de hacerlo es un honor, ¿no? Y un regalo de la vida, porque no cualquiera puede disfrutar de una situación así, que también es muy bonito. Pues qué bueno que te des tiempo para tantas actividades, la enfermería, que estás ayudando a tanta gente, el periodismo, y pues hay que seguir escribiendo y fijarte en la meta de ya publicar tu libro, porque gracias a Dios ahora hay muchas imprentas, muchas editoriales que han hecho accesible la situación de que uno pueda publicar. Antes tal vez era más caro, pero he visto incluso en Facebook que salen 100 libros por tanto, entonces hay que tener, pues ahora sí que el valor, atreverse a publicar lo que uno es, lo que uno siente. Sí, y darse el tiempo más que nada, porque a veces uno va postergando las situaciones, y como lo dice, ahora hay más facilidad de hacerlo, y nada más de ahora sí decidirse, darse el tiempo y cristalizarlo, como gracias a Dios me ha permitido tener salud e ir cumpliendo cada una de mis metas personales y profesionales. Así esos aspectos que le menciono,
les doy mi palabra que en este año Ojalá. voy a poner todo Y el cuando ya ímpetu. lo tengas, pues vengas aquí al programa de ¿Cuál es tu pasión? Y agradecemos a todas las personas que nos están viendo, que conocen a Leonardo Alejandro, que compartan esta entrevista para que más gente te pueda conocer. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Y algo más que te gustaría agregar antes de que nos vayamos? Pues más que nada, un mensaje para los chavos que están iniciando en esta carrera y que a lo mejor piensan que no es posible lograr las cosas o que es complicado. Y claro que sí, es que es complicado, pero con base al trabajo, al esfuerzo, a la pasión, ahora sí que utilizando la frase del programa, que le pongan, pero sobre todo que sea lo que a ustedes les gusta. Si a ustedes les gusta a lo que se dedican, nunca va a ser un trabajo, va a ser una pasión que obviamente pues ustedes van a encontrar muchas satisfacciones personales, y si eso además les permite recibir una remuneración económica para sostener a su familia, pues qué mejor, ¿no? Pero no, nunca bajen los brazos. Si hay alguien que les dice que no, ustedes díganle que sí 50 veces más y sigan intentándolo, consiguiéndolo, porque no quiero sonar mal, pero gracias a Dios lo que me he propuesto en el aspecto profesional, he estado en radio, en televisión, en prensa escrita y ahora los medios digitales, en cine ya recientemente. Entonces creo que tengo actualmente 52 años y me han llegado premios a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi pasión, que a lo mejor algunos consiguieron más jóvenes, pero yo nunca me desesperé, Dios sabe cuándo tienen que llegar las cosas y han llegado, y créanme que las he disfrutado, y yo creo que las disfruto más en este momento que ya tengo pues una madurez emocional, que tengo a mi familia, y que a lo mejor cuando estaba más joven no le hubiera dado tanto el valor a lo mejor que le doy ahora. Claro que sí, pues un gusto esta plática con Leonardo Alejandro Echavarría, y ojalá les haya gustado y compartan, y pues nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias Alejandro. No, al contrario, un placer. Hasta luego. Bye.